Hola a todas, todos y todes y bienvenidos a esta nueva conferencia de Radica. Hoy tenemos la suerte de estar con Lynn Pérez Calvo para hablar sobre la grafología. Lynn se empezó a interesar por la grafología a los 15 años. Ya se empezó a formar antes, pero en cuanto pudo, en cuanto ya tenía la edad, fue a estudiar a la Universidad Complutense, donde sí que había un programa en el que se podía formar en grafología. Y a partir de ahí también se formó con Augusto Wells, que es una de las principales autoridades en la grafología a nivel mundial. Ella se ha seguido formando, pero si pasamos para adelante, vemos que Lynn sigue hoy actuando como grafóloga y también ella misma es formadora de grafología. Recientemente publicó un libro que se llama Señales de alarma en la escritura infantil, guía gráfica, y es volumen 1, porque está en procesos de terminar el volumen 2, que es cómo podemos entender al adulto desde la evolución. Creo que si me tiene que corregir, Lynn me corregirá en la evolución de su escritura. Muchas gracias, Lynn, por estar con nosotros aquí. Hola María, ¿qué tal? A ti por ofrecerme esta ocasión de poder hablar de algo que me apasiona. Como tú has dicho, desde los 15 años. Desde los 15 años, sí, no es poco tiempo. Bueno, eres muy jovencita, pero aún así no es poco tiempo. Es muy jovencito para saber que algo te mueve tanto, ¿verdad? Y os lo puedo decir, cada vez que Lynn se pone a hablar de la grafología, veréis, es algo que le mueve. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Qué te parece que empecemos definiendo grafología para las personas que nos escuchan que no conocen la grafología? Bueno, la grafología es algo tan sencillo como el estudio de cualquier trazo. De hecho, empieza un poco en los dibujos, ¿no? En cualquier palote que podamos hacer, es algo que hemos hecho nosotros con la mano y que es el sistema nervioso que a través de la mano, que es el instrumento, de alguna manera se representa y que además es única, intransferible. No hay ninguna letra igual que otra. ¿Por qué? Porque no hay una persona igual que otra, ni ningún sistema nervioso igual que el otro. Entonces, tener en cuenta eso, que es nuestro sistema nervioso, que ha sido escrito por la mano, que tiene la orden del sistema nervioso y nuestra mano escribe, ¿no? Entonces, saber eso, el grafólogo, ¡guau!, es un mundo inacabable, porque el ser humano es un misterio inacabable también. Entonces, cuanta más experiencia se tenga en grafología, creo que es la base, ¿no? Experiencia de repetir casos en que ha ocurrido eso y poder hacer unas buenas estadísticas. ¿Qué tipos de cosas podemos aprender a través de la grafología o de la letra de las personas? ¿Qué tipo de cosas? Imagínate, o sea, si nos fijamos en la letra que tenemos, ¿qué cosas hay en una escritura? Incluso en un palito pequeño, ¿no? En un test que se llama el palo gráfico, se hacen palitos, se hacen bastones solamente, y en un solo bastón ya tienes una parte de la personalidad enorme. ¿Por qué? Porque puedes encontrar lo que encuentres después en la escritura, pero en algo tan pequeñito como un palo, ¿no? En este test se les propone a las personas que escriban palotes simplemente uno al lado del otro, y solamente en un palote, ¿qué es lo que se puede ver, María? La distancia entre los palotes, por ejemplo, ¿sí o no? El tamaño, la largura, la dimensión de los palotes, ¿sí o no? Después también puedes ver la presión, cuánto aprieta, cómo es de fino, porque puede ser que sea muy nutrido, que sea más sequito, ¿no? Depende del río de tinta que hayas puesto en cada palote, ¿no? Por ejemplo. O también puedes ver el tamaño en general, ¿no? Cómo lo organizas en el espacio, si están ocupando todo el papel, o empiezas arriba, o empiezas más abajo, o si llenas todo el margen, por ejemplo, sería todos los aspectos, ¿no? Después la dirección del palote, ¿hacia dónde va? Al hacerlo al lado del otro, sigues la línea como cuando escribes. Entonces, ves si sube para arriba, si se mantiene recto, si es ondulante, o si saltan, si hace como una pequeña, ¿no?, concavidad o convexo. Y todo esto tiene que ver muchísimo, por ejemplo, la alineación de vaso tiene que ver con la vitalidad que tienes ese día, el estado de ánimo. Se ve mucho, por ejemplo, en las personas que empiezan cansadas durante el día porque a lo mejor tienen una enfermedad o porque están cansadas en esa temporada o están de mudanzas, lo que sea, ¿sí? Y empiezan la línea que les puede caer un poquito, pero después se ve que a lo largo del día les sube. Pues eso es muy significativo, porque puedes ver que, caray, cómo empiezas con ese cansancio y poco a poco vas cogiendo fuerza con ese motor interno que tienes y acabas con mucho más ánimos, ¿no? Por ejemplo. O cuando hablamos del tamaño,
el tamaño de la letra, que habla del autoconcepto. Espérate, me encantaría que, porque nos has dicho, para que lo tengo, porque nos has dicho ya tantas cosas con estos palotes, ¿no? Y hay algunos que nos los has dicho, pero nos has dicho simplemente que vas a ver si están más juntos o más lejos o no sé qué, ¿no? El tamaño, la presión. Y ahora estás empezando con algunos de ellos a decirnos qué quieren decir. Me encantaría Vale, que hiciésemos eso con cada uno de los elementos. vale. ¿Qué te parece que con cada una de estas cosas que parecen esenciales en la grafología, ¿no? Lo que buscas como grafóloga en las letras, nos digas qué pueden querer decir, qué parte de la personalidad vamos a expresar en cada una de estas cosas? Perfecto. Pues, por ejemplo, empezamos por la forma. La forma que tiene, que puede ser curva, puede ser más angulosa, ¿sí o no? Y fíjate, todo lo que tiene que ver con la curva es adaptación, es dulzura, es evitar los roces, es unir, unificar. Tiene que ver con toda esa curva, como el ángulo que tiene que ver más con la resistencia, ¿no? Que tiene que ver más con estar aguantando, a veces con un poco de rigidez, depende, ¿no? Del nivel de ángulos que puedas encontrar. Después nos podemos encontrar el orden en la página, los espacios, cómo organizamos los espacios. ¿Con qué tendrá que ver el orden y cómo organizo los espacios? Pues cómo me ordeno yo. Por ejemplo, en el trauma nos podemos desordenar por dentro. Entonces necesitamos mucho orden fuera, porque la afectividad se nos desordena. Entonces, en la escritura, todo lo que sea organizar las masas gráficas nos puede ayudar mucho y podemos ver si la tenemos ordenada o no, porque va a tener que ver con eso, con la organización interna que tenemos, ¿vale? Por otro lado, también los espacios que tenemos entre las palabras, entre las letras. Piensa que el espacio que dejamos entre las letras es el espacio que dejamos al otro. Si no hay espacio es porque estamos tan agobiados con nuestra propia vida que estamos solo nosotras, centradas en nosotras. Lo que se puede decir etiquetando de egocentrismo, pero tiene una razón seguramente, ¿no? Entonces, poder dejar un poco de espacio entre letras para tener en cuenta más el otro, las razones del otro, por ejemplo, ¿no? O el espacio entre líneas. Qué importante, porque las personas que evitan un poco el contacto con los demás dejan más espacio entre líneas. Entonces, poder acercarlo más, por ejemplo, Teresa de Calcuta, que no tenía ninguna aprensión al contacto, acercaba mucho las líneas, no llegaban a tocarse, pero entonces las personas que no tienen miedo al contacto físico y al contacto con las personas lo acercan más. Las personas que lo evitan lo van alejando, ¿vale? Por ejemplo, en ese aspecto, ¿no? Gráfico. Después, la dimensión. Imagínate la dimensión que va a tener que ver. La dimensión con que hagamos la letra tiene que ver con el autoconcepto, con la manera también de manifestarnos en la vida. Cuanto más pequeñito, pues más analítico y más centrado, más vida interior, por un lado, ¿vale? Y cuanto más grande, más expansión hacia afuera. No tiene por qué ser extrovertido muy grande, pero suele coincidir, ¿vale? Depende si está abierta o cerrada la escritura. Y con la tendencia a extenderte y a dejarte ver. Por ejemplo, en los dibujos me sorprende mucho cuando veo que hay gente que es así, que hace el dibujo en el papel, le das todo el folio y hace un dibujo enorme, ocupando todo el papel. Y dices, fíjate, esta persona necesita ser artista, estar en las redes o estar en televisión porque no sufre nada por ser centro. En cambio, te encuentras una persona que te hace un dibujito más pequeñito y dices, fíjate, esta persona necesita estar en segundo plano, porque si no lo vive con estrés, con ansiedad, porque no está acostumbrado a ocupar ese espacio y no lo vive con esa tranquilidad que el que lo hace más grande, ¿no? Pues es lo mismo en la escritura, igual que el dibujo. Cuando la escritura es pequeñita, tiende más a hacer las cosas más en privado, más intimista, más analítico, más, ¿sí? Y el otro es más expansivo. Eso sería el tamaño, ¿no? Que tiene que ver también con ese autoconcepto que hemos dicho. Después es muy importante la presión en la escritura. Fíjate, es de las cosas más difíciles de imitar. Yo diría que imposible. ¿Por qué? Porque la presión tiene que ver con el caudal que haces en la escritura. ¿Cuánta tinta pones? Hay letras que son finas, hay letras que están muy nutridas, muy pastosas, ¿sí o no? Me voy a los polos, ¿no? Hay un intermedio también. Entonces ahí vemos también la energía y también vemos la sensibilidad. Las personas auditivas suelen tener la letra un poco más fina, más aérea. Es como, ¿sí? Me acuerdo hace 2 años que me operó un médico de la vista. Cuando le vi la letra, teníais que ver que aquello eran como cosidos, casi no tocaba ni el papel, hacía como si cosiera al dibujar.
Era impresionante de ver. Era una letra fina, ¿sí? Con unos rasgos preciosos. Después la dirección, María. No sé cómo haces tu letra, pero la dirección de las líneas... Sí que sé cómo haces tu letra, pero no sé cómo la tienes ahora. La dirección de las líneas puede ser hacia arriba, puede mantenerse, puede saltar, como saltarina que le llamamos, ¿no?, los grafólogos, o puede ser que haga como una convexidad, o cóncava, convexa, que tiene que ver con el estado personal del momento a veces, o con el nivel de vitalidad o de recursos en ese momento, ¿no? Si estamos cansados, seguramente la letra nos puede caer. Pero si después tienes motor interno, te va a subir al final. O sea que bajará al principio, pero después al final de la letra subirá, ¿vale? Y lo mismo al revés. Te puede empezar al principio, que empiezas con mucho ánimo, pero al final del día haces un trabajo que no te gusta nada y acabas agotado y se te cae al final del día, ¿no? Y bueno, también hay gente que le cae ahora más, pues por lo que sea. A lo mejor tiene factores de estrés, lleva mucho tiempo con ansiedad o está chafada por lo que sea, ¿vale? No sé si se me está viendo ahora porque te ha sido un momentito. Vale. ¿Se me ha oído? ¿Sí? Espero que sí. No sé si se me está... Perfectamente, ¿Sí? Vale, perfectamente, genial. Eso perfectamente, Lynn. sería por otro lado, ¿no? Después hay otro que sería muy importante también del aspecto gráfico, pero para según qué puestos de trabajo, que es la rapidez. Para otros no. ¿Por qué? Porque se necesita la letra pausada para según qué trabajos de laboratorio, para según qué trabajos de paciencia, ¿vale? En cambio, más dinamismo, más velocidad, más simplificaciones para según qué trabajos, ¿no? Entonces, la velocidad va a tener mucho que ver con eso. Incluso, pues, es la velocidad un poco con que nos funciona la cabeza o como que nos funcionan los pies, ¿no? Me decía el otro día una amiga, es que voy más rápida, mi mente va más rápida que mis pies. Y digo, por eso tienes los puntos tan adelantados, porque tu cabeza va muy rápido y a veces no puedes seguirla, ¿no? A veces pasa eso, no sé cómo lo debes tener. Después, la inclinación de los ejes es una parte muy bonita, porque tiene que ver con el afecto, ¿no? Y con el interés hacia el mundo de fuera y con la ambivalencia. O sea, por ejemplo, me encontré un niño que sus padres se estaban separando, una separación bastante dura, y de las letras anteriores que tenía, se la había convertido la letra en una letra que las líneas iban, que la letra, el eje de la letra le iba para aquí, para allá, le iba cambiando, variable, y es la actitud afectiva que él tenía. No sabía con quién estar, si con mamá a la izquierda, si con papá a la derecha, si pensar y ponerme recto como se ponía el pobre, ¿no? Y estaba ante la duda, el sentimiento de culpa de con quién me voy, y había una ambivalencia en aquella escritura. Entonces, los ejes de la letra, cuando varían mucho, tiene que ver con la ambivalencia, ¿no? Pero si varía un poco, tiene que ver, María, con esa capacidad de flexibilidad y de empatía. Si oscila un poquito, ¿vale? Entonces, todos serán los grados con que lo veamos, ¿no? Pero desde luego la inclinación, por ejemplo, si va hacia adelante la letra, que es inclinada, pues es el interés hacia el mundo que te rodea también. Pero si se inclina mucho y se tumba, también puede haber un poco de lo que llamamos y etiquetamos de impulsividad, ¿no? De una reacción demasiado rápida, quizá a veces, porque nos podemos arrepentir ante la realidad, ante los estímulos que ocurren, ¿vale? Que es verdad que es muy distinto que sea tumbada que sea inclinada, porque si encima es inclinada y un poco variable, pues te puede dar esa sensibilidad, ¿no? Después, la continuidad. ¿Pongo las barras de las T's? ¿Siempre? ¿Pongo los puntos? ¿Siempre? ¿Y dónde los pongo? ¿Los pongo muy arriba? Que a lo mejor me voy a los ideales, ¿no? Que ahora ya hablaríamos de los espacios que tienen que ver con el simbolismo del espacio, ¿no? Si me voy muy arriba, ¿a dónde me estoy yendo? A la zona del espíritu, de las ideas, ¿vale? Si lo bajo, cuanto más me bajo, como está yendo hacia la tierra, más hacia lo terrenal, más hacia lo positivo, positivismo, mejor dicho, no positivo. Todo lo que tiene que ver con lo tocable, con lo tangible, con la materia, pon también el dinero, ¿no? Que hay todo lo que baje para abajo. Después pones las barras de las T's, pues claro, la T tiene que ver por qué es la letra de la voluntad. La gente que sabe así de libritos y tal, pues sabe que la letra T es la de la voluntad. ¿Por qué? Pues porque tienes que levantar el lápiz, que es un esfuerzo, y poner la barra. Entonces, si la pones, tiene que ver con ese esfuerzo de la voluntad para poner la barra.
Ahora, si la pones y también las pones diferente, pues también tiene que ver que tienes una voluntad que puede ser un poco diferente a veces. A veces tomo la iniciativa y adelanto mucho la barra, a veces la pongo muy arriba. Es la barra, no el punto, la barra, que tiene que ver con estar por encima de los demás en el sentido de llevar yo las cosas. Por ejemplo, en selección de personal, si una persona tiene que llevar un equipo, es importante que a veces tenga las barras un poco arriba, para que veamos que es capaz y que le gusta el poder llevar a la gente, ¿no? El que se hagan las cosas desde su dirección, que no le dirijan, ¿no? En niños traumados, me he encontrado con niños con la T muy arriba siempre. ¿Por qué? Porque el niño traumado no se deja gobernar. Porque cuando me gobierna, su experiencia es de sufrimiento. Y entonces quieren llevar la batuta. Y son ellos los que te van dirigiendo todo el rato. No, ahora hacemos esto, ahora hacemos lo aquello. Entonces, hasta que te ganas la confianza, que es la manera, yo creo, una de las maneras, vaya, de que el trauma vaya disolviéndose, transformándolo, transitándolo, ¿verdad? Es regularte con otra persona, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si ese niño tiene una experiencia de confianza con otra persona, pues seguramente se irán bajando las T's, irá confiando más en que me digan lo que puedo hacer y yo aceptarlo. Pero al principio yo me encuentro que los niños no se dejan. Y además me encanta porque se lo digo, ¿no? Tú puedes confiar en mí, pero si tú quieres ser tú el que lo dirige, pues venga, adelante, yo te sigo. Pero hasta que no se gana la confianza, no hacerlo, porque realmente le estás violentando, porque está con miedo. Entonces, pequeñas cositas en tonterías, por ejemplo. Venga, tú eliges el chupa-chup hoy, el próximo día te lo elijo yo. Cosas muy simples, ¿no? Cositas de este tipo que se pueden ir introduciendo en la vida de niños con trauma, ¿no? Y no sé si me queda algún aspecto gráfico de la escritura. Yo creo que hemos dicho todos los más importantes. Hay una que a lo mejor la has mencionado, pero este aspecto justo no ha entrado, que es cómo organizo mi escritura entera dentro de la página. Has hablado Sí. de la dirección de la línea y del tamaño, pero ¿por qué algunos escribimos más cerca de arriba o más cerca de un lado o del otro o de Vale. abajo? Sí, tiene que ver con la organización y lo que me estás diciendo concretamente, las masas gráficas, cómo las organizo. Me estoy encontrando que los niños de ahora no dejan casi espacio, muchos de ellos, más que antes, no dejan espacio en la página arriba. Y fíjate, la parte de arriba de la página tiene que ver con dejar un poco de espacio al otro y a la autoridad, al que está por encima, la parte alta de la hoja, el que puede estar por encima a mí en algo, sea mi maestro, sea mi padre, sea una autoridad en algo que a mí me llama la atención, ¿no? Un deporte, lo que sea. Entonces, acostumbrarse a dejar un poquito de espacio arriba y hacerles la reeducación a los niños si no lo han aprendido, ¿no? Pero yo creo que esto es en la caligrafía también, ¿no? Enseñarles a dejar un poco de espacio arriba para que se tengan en cuenta al otro al que te diriges, por ejemplo. Eso es importante, porque es de alguna manera empezar tan directo que puede tener gracia porque hay una familiaridad que dices, qué monada, ¿no? En un día o dos, pero cuando ya llevas mucho tiempo con esa persona, se puede hacer un poco cansino, que, oye, no abras los armarios de la casa cada vez que llenes a casa, porque es importante tomar un poquito de distancia, ¿no? Entonces, yo creo que tiene en ese caso, por ejemplo, que ver con algo así, ¿no? Puedes adaptarlo a cualquier otra situación. Después, dejar los márgenes de la derecha a la izquierda, pues tiene que ver también, wow, es que hay tantas variaciones. Tú puedes dejar margen a la izquierda, apenas margen, por ejemplo, y que se vaya ensanchando y que cada vez dejes más, ¿sí? Porque te vas animando en la relación, te vas animando en el trabajo y cada vez dejas más espacio y cada vez se te van más a la derecha, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con la relación y la comunicación en ese caso. Y hay otras personas que hacen al revés. Es decir, que es como confianza en los demás, para que me entienda bien. Ese espacio que dejo a la izquierda es cuánto espacio dejo, cuánto confío en los demás, ¿es lo que quieres decir? ¿Cuánto confío en mí en cuanto a la relación? ¿Por qué? Porque te estás yendo de casa. La familia está a la izquierda. Si yo en mi letra empiezo a mi familia, pero cada vez el margen se me va yendo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy yendo cada vez más de casa. A lo mejor estoy necesitando una autonomía o porque en casa hay cosas que me son incómodas o porque también tengo esa tendencia extrovertida y cuando me relaciono cada vez. También va a depender del grado. Un poquito
te habla de esa exteriorización, ¿no? Y esa extroversión y esa seguridad en tus recursos. Si es excesivo, fíjate, ya puede llegar a ser una autonomía que ha habido forzada en ese niño y que lo tienes de adulto, ¿vale? Si es al revés, que empiezas separando el margen, pero después lo vas acercando y al final ya no dejas casi margen, es lo contrario. Parece que estás como más autónoma de la vida familiar y que ya ¿vale? Ya estás ahí. Y después resulta que estás volviendo más hacia allí, como que hay más apego de lo que yo pensaba. Eso por un lado en la relación con la familia, con la mamá, sobre todo, ¿no? El vientre materno, el origen está ahí, no a mi izquierda. Ese es, y el futuro está más a la derecha, ¿no? Pero también pasa una cosa, que a nivel de trabajo, también la persona está concentrándose cada vez más. O sea, en selección de personal, ese rasgo está bastante bien, porque la persona empieza pues más ligera, pero a medida que se concentra, ostras, le va echando más energía y dedica todo el papel a su trabajo. O sea, que es un signo que según qué puestos de selección de personal también ayuda mucho. Y con los niños pues puedes ver que sí, que hay un apego en la familia, que hay un apego con la madre, ¿no? Y después verás otros rasgos, porque María, tú ya sabes que un rasgo grafológico se apoya siempre en todos los demás, en el contexto general que tú encuentras. Y lo divertido es que eso es lo que suele pasar. Lo habitual es que, hola, se va la letra izquierda. Después te encuentras otro rasgo, por ejemplo, que las letras de los óvalos, las as, las os, las tiene abiertas en el lado de mamá, a la izquierda. Entonces, caray, ¿cómo se apoya esta apertura, que es mamá, con el que el margen también se le va hacia mamá? Y así vas viendo rasgos que se apoyan unos con otros. Y es extraordinario. Lo que te decía de que se iba hacia la derecha al margen, pues también lo encuentras con las barras de T que están lanzadas hacia la derecha o puntos que también se apartan del lado izquierdo, ¿no? Es precioso porque encuentras tantos datos que tienen que ver con uno solo que tú has encontrado. Entonces es ver todo el contexto gráfico, ¿vale? Entonces, los espacios que dices también tienen que ver lo que hemos dicho, ¿no? Entre líneas, pero también entre palabras, entre letras, que tiene mucho que ver entre... Mira, yo creo que no hemos hablado del espacio que hay entre las palabras. Claro, el espacio que hay entre las palabras, cada palabra, estarás conmigo en que cada palabra es un acto. Acto, 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 ¿sí? Si yo no dejo espacio entre palabras, ¿qué ocurre entre los actos? ¿Qué me ocurre? Que no dejo espacio, no hay reflexión. La parte que yo dejo entre las palabras es esta parte del cerebro, la prefrontal, que es la reflexión antes de actuar. Entonces yo veo que los niños que les falta esa parte es importantísimo que empiecen a desarrollarla, porque además eso es algo que se desarrolla en los niños, ¿no? A veces en los chicos todavía más adelante, ¿no? Entonces está muy bien podérselo ya reforzar. Entonces ver ese espacio entre palabras ancho lo podemos ver hasta ante políticos. Me sorprendió, y no es que quiera hacer ninguna publicidad para nada, porque es que me encanta ver las letras de políticos. Es que nos lo pasamos con los alumnos destripando letras, que es divertidísimo. Y vimos el otro día la de Ayuso y tenía muchísimo espacio entre palabras. Yo no había visto ningún político, y no es que ya te digo, seguro que esta mujer está llena de efectos, pero esta parte, pensé, esta tía, ¿cómo reflexiona? Y eso puede ayudar para la ética, porque si no hay reflexión, claro, lo dificulta. No tiene, o sea, no es infalible, pero claro, ayuda si hay reflexión, ¿no? Y ayuda en la vida si hay reflexión. Si hay demasiada, pues puede haber bloqueo, puede haber un freno. Entonces tienes que ver si además la letra es muy vertical, si todo también está muy contenida, si las formas son muy dibujadas, ¿vale? Entonces, como decimos, tenemos que verlo todo. Ahora, un rasgo nos puede ayudar y después vamos a ver si el resto del contexto gráfico también lo confirma. Se trataría un poquito de eso, ¿no? De poderlo confirmar en el contexto gráfico. Claro, y recuerdo, ¿no? Porque Lini y yo hemos hablado bastante de esto, porque bueno, me ha ido como explicando a través de mi letra mucho, entre otras cosas, ¿no? Que tiene que ver este espacio del que estás hablando, que es como un ratio, ¿no? De más o menos, creo recordar que el espacio entre las dos palabras tenía que ser más o menos como 2 letras, si no recuerdo mal. El espacio entre ¿verdad? palabras y como una M de la misma letra o incluso 2 o 3. Sí, señora. ¡Qué memoria!
Y luego recuerdo otra cosa, también con esto de los espacios, que también es algo que se me ha quedado grabado y entonces me aseguro de nunca hacerlo, y era cuando dejas que una letra se coma a la otra, cuando vas a la siguiente línea y, por ejemplo, hay una letra baja, vale. ¿no? Y con mi próxima letra alta piso a la letra superior. Sí, ¿no? Y lo que eso quería decir, eso mejor explícalo tú, que lo vas a mejor. Yo me acuerdo, pero lo explicarás tú mejor, obviamente. Qué interesante, sí. Fíjate, hablábamos del espacio entre las líneas, ¿verdad? Entre los renglones. Claro, el espacio que dejas ahí, que puede ser el que tú quieras, pero es importante lo que tú has dicho de que no llegue a pisar con la letra de abajo, porque claro, ya estás pisando algo que no es legítimo, ¿no? De alguna manera. ¿Y a qué te lleva eso? A confusión. A confusión entre lo que es mío y lo que es tuyo, a confusión entre lo que son las ideas, que a lo mejor estás pisando una L, que la parte de arriba es lo que llamamos AMPA, tiene que ver más con la mental, no es como el cuerpo, la parte de arriba tiene que ver con lo mental. Si tú pisas una L con una F de arriba, estás mezclando lo material, ¿sí?, con lo espiritual o mental, ¿vale?, cognitivo. Entonces ahí puede haber una confusión de valores, puede haber el no saber muy bien dónde está tu lugar. Entonces esa parte, sí, estoy contigo, que es una parte importante, y puede faltar claridad de los espacios míos y de los demás. Sí, señora. Uy, te has quedado parada. Y con esto, ¿no? Con esto, entonces, es interesante con esto que estás diciendo. Has hablado de cómo ayudar a los niños a ofrecer, tener más ese espacio de reflexión. O, por ejemplo, lo que te digo, ¿no? Esa atención que le pongo a no dejar que mis letras de la línea de abajo pisen las que están arriba. ¿Podemos cambiar nuestra forma de ser a través de cambiar nuestra letra? ¿Y cambia nuestra letra, por ejemplo, después de un proceso terapéutico? Qué bonito esto que dices. Claro, con los niños, como todavía están en proceso de ser tan esponjas, con tanta plasticidad neuronal, yo veo los cambios de ellos al cabo de a lo mejor un año, ¿no?, de los niños que puedo tener en el cole. Con los adultos creo que es más un trabajo de conciencia, como tú dices, ¿no? Yo hago esto porque quiero que haya respeto hacia las cosas de los demás y tener claridad en este aspecto, ¿no? Entonces, hacerlo desde esa conciencia de que yo lo hago para esto, ayuda mucho a poder cambiar ese rasgo. Por ejemplo, yo me acuerdo de una niña, una cliente hace tiempo, que su padre murió ahogado, ¿vale? Y entonces ella se quedó con su madre y hacía mucho tiempo que ella ocupaba un lugar en la familia que era el del padre. Y ya tenía 30 y pico años y no se había casado, ni tenía pareja, ¿no? Ni se lo planteaba. Era un tema que es que ni hablábamos porque es que ella no ni quería hablarlo. Hasta que pudimos ver que en su letra, el óvalo, el círculo que hay en la G, en la G, no sé si se ve ahí, en la G, ¿sí?, hay un círculo, ¿verdad? Y después vamos hacia la zona más material, ¿vale? Ella no ponía el óvalo, que es el yo. En el círculo, todos los círculos que tenemos en la escritura es el yo. Y ella en ese tipo de letra no lo ponía. Y cuando se lo vi, se lo enseñé, fue muy gráfico, ¿no? Y se dio cuenta, dices, ¿verdad? Digo, no te lo planteas siquiera, ¿no? O sea, ni lo representas, tu yo no está implicado. ¡Wow! Aquello fue como, necesitó como un tiempo para reconocer que era verdad, que es que ella se lo había quitado de su mente. Entonces, el darse cuenta de eso le ayudó mucho y seguimos trabajando sobre ello, del lugar que ocupaba en casa. Si realmente ella era la pareja de la madre, qué pasaba con eso, ¿no? Poderlo trabajar desde también un término sistémico, ¿no? Que hasta qué punto era bueno para la madre, era bueno para ella, si podía bloquearles a las dos, qué iba a pasar de su vida, si era bueno o malo, bueno, no sé si bueno o malo, pero entiéndeme, si era un bien para las dos, ¿no? Y sí, pudimos trabajarlo, sobre todo ella, y poco a poco, un día me llama y me dice que se había apuntado a meeting. Y no te lo pierdas, otro día me llama y me dice que se casa, y otro día me llama y me enseña la foto del niño. Precioso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hizo consciente. O sea, se trata de lo que dice Pablo de Ors, ¿no? De ser conscientes de nuestras dificultades, de nuestras cosas fáciles, de ser consciente, porque eso ya hace que se mueva. Entonces, ¿qué pasa con la grafología? Que si yo veo que firmo y después me tacho,
con cierta agresividad, apretando. Hola, es una cosa muy gráfica. Porque si tú lo haces o lo hago yo, a mí me duele tacharme. Será por algo, ¿no? Pero hay gente que es que se tacha de forma espontánea, ¿no? Entonces, darse cuenta de qué rasgos tenemos que indican algo y que yo ya estoy tan acostumbrada a verme que me parece lo natural. Pero si ya sé el significado de eso, puedo pensar, ostras, ¿qué es lo que no me gusta de mí para tacharme? ¿Qué es lo que no acepto de mí? Porque claro, si yo tacho es porque no lo acepto, ¿no? Porque estoy eliminándolo de alguna manera, ¿sí o no? Al menos una parte, algo que hay en mí. Y poder abrazar todo lo que hay en mí, yo creo que es la clave, ¿no? Entonces, por supuesto que la letra cambia si yo cambio. ¿Y yo puedo ayudar a que haya cambios? Pues sí. ¿Con un trabajo personal? Por supuesto. No solamente con saberlo. ¿Por qué? Porque si yo, como por ejemplo, si esta niña, en vez de hacer cambios reales como fue haciendo, me apuntó a meeting, a alguna terapia, lo que sea, simplemente intento poner el óvalo, después lo que haré es que me va a salir por otro lado en la grafología la falta de implicación en ese tema, ¿no? Sexual. Entonces se trata de trabajarlo de verdad, porque yo deseo hacer ese cambio. Y sí que he visto cambio también en terapia, claro que he visto cambio en la gente y es muy sorprendente. Al cabo de un año, al cabo de 2, y poderles enseñar el antes y después es muy bonito, ¿no? Ver que hay más espontaneidad a lo mejor, o que sí, o que los ovalitos pequeñitos que hacía ahora ya los hace más normales, de tamaño más normal, y no se había dado cuenta, ¿sabes? De Impresiona hecho, si mucho no te verlo. importa, me gustaría compartir que tú y yo nos conocemos porque fuiste mi terapeuta durante muchos años. Y recuerdo un día que me dijiste, María, ¿te importa que comparta el cambio de tu letra en el máster? Que era el momento en el que estabas enseñando en el máster. O sea Wow, que recuerdo eso. es verdad, el Mm. antes y después, Ujú. qué bonito de ver. Sí, es para que veamos cómo estamos en continuo movimiento, ¿no? Y transformación, y cómo teniendo la misma base de nuestro ser, pues vamos, eso, llegando más a nuestro ser, quitándonos cosas de encima, ¿no? Y es precioso de ver. Gracias por darme este ejemplo tuyo. Sí, es verdad, es verdad. Me he acordado ahora de la fluidez y la espontaneidad, sí. Gracias por comentarlo aquí, Gracias porque a ti, imagínate. sí, Gracias a ti, imagínate. Y entonces, antes de que cerremos, porque has sacado una cosa y entonces creo que puede ser interesante, la firma, ¿no? Acabas de hablar de la firma. La sí. firma es como nuestra identidad, es Mm. quién soy yo, cómo me siento yo, qué es la que es nuestra firma. Sí, la firma tiene que ver con la parte más íntima tuya. A veces la firma y el texto no coinciden y es porque a lo mejor damos una imagen diferente. El texto sería la parte social o más social y profesional, y la firma sería mi parte más íntima. Por ejemplo, yo me acuerdo de la firma de Severiano Ballesteros, que cambiaba un poco. Su firma, mm, para él era muy importante la parte íntima y cambiaba un poco, o sea, la cerraba como una especie de bolsita a un lado de la firma, como diciendo, mi intimidad que no me la toque nadie. Socialmente ya sé que soy público, ¿no? Y que hay una parte que está ahí, que se me va a ver, pero esta parte que no me la toque nadie. Y hacía como una bolsita alrededor de su nombre, ¿sí? Para proteger esa parte. Y tú lo verás, hay mucha gente que pone una bolsita alrededor, dejando claro, esta es mi vida íntima, esta es mi vida personal, y haciendo una diferencia clara con la que puede ser social y profesional. Entonces, si tú quieres ver esa parte más personal e íntima y auténtica, pues míralo ahí, ¿no? Porque también puedes ver, por ejemplo, que la letra no sube en el texto, las líneas no suben, sin embargo, en la firma sí. Entonces, caray, hay como más aspiración en la firma de lo que socialmente se le puede ver. Lo mantiene como más en precaución, más prudente, de forma más prudente. Pero hay unas líneas que suben, que hay una ambición personal de superación también, porque tiene que ver también con la superación, que está en la firma y no está en el texto. Entonces, ver eso también es muy bonito, ¿no? O más grande el texto que la firma, o al revés. Me veo más pequeñita si el texto es más grande que la firma, o al revés, me veo más grande porque la firma es más grande, y no creo que se me vaya a valorar en lo que de verdad yo creo que yo valgo, ¿no? Que eso es una cuestión también de trabajarlo, ¿no? De darme cuenta de todas esas cositas. Bueno, podríamos aquí hablar tanto, María. Podríamos Hay hablar tanto, firmas pero como hay personas. Sí, nos has dado tanta información y tan bonito y además como lo hablas tanto desde el corazón
desde con todas las personas que has trabajado para lograr entender y ayudar, que nos llega. O sea, que no sabes lo agradecida que estoy, Lynn, de que estés en Radica y de que nos hayas traído la grafología, este mundo tan apasionante y con tanta información. Gracias, María. Gracias a ti. Estoy súper feliz de poderlo compartir.